Cá estamos, Sibaris. Oi, e aí, tudo bem? Tudo bom? E aí? Que bom. Suas ordens. Quê? As suas ordens. Eu só Você passei tá, para te dar um beijo, te você teve escuta minha? agradecer, te agradecer pela participação desta conversa, desta live com a Paola Miglio, jornalista peruana. Ela está já Agradeço. aguardando para entrar. Eu vou sair, só queria te agradecer e te desejar uma boa conversa aí, um bom papo, Sibarita. Curti muito. Depois nos Obrigado. falamos, tá bom? Então, tô aqui. Chama a Beijo, fica Paula. aí que ela já vai entrar, tá bom? Beijo. Beijão. Tchau, Josimar. Tchau, Obrigada. Joana. Obrigado. Tchau. Agora está começando. Agora eu vou ficar na live 1 hora. Você consegue botar? Aguardando Paula Milho de Lima, Peru. Conseguiu, filhinho? Já, já volto. Filhão, você brinca com o celular então, tá? Se você conseguir, pô, porque agora eu vou começar aqui, tá? Hola, Josimar. Olá, como estás? Bien, acá en casa. Oi, vamos começar nossa conversa internacional. Vamos, vamos. Ah, estás, bueno, para os brasileiros que não te conhecem, te apresento, Paula Milho é uma colega jornalista de gastronomia, muito importante, mora em Lima, no Peru, e além de crítica gastronômica, de jornalista gastronômica, escritora, blogueira e tudo que você pode imaginar de gastronomia, ela também é minha colega no júri do prêmio World's 50 Best Restaurants, os 50 melhores restaurantes do mundo, que tem presidentes regionais, né, e ela cuida de uma parte da América do Sul. E esta é a Paula Milho. E para os peruanos que não me conozcan, eu sou um pouco lo mismo que Paula, um periodista gastronômico, eu escrevo em Folha de São Paulo, que é um importante periódico de Brasil. Perdão, esse é meu hijo, Martín, que está, como todos nós outros, preso em casa. Sí. Pero eu sou este, um periodista gastronômico de Brasil, também hago parte de la direção do jurado de 50 Best Restaurants. E como Paula e como todo que nos assiste, estou a casa cocinando muito, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Estamos cocinando bastante después de mucho tiempo. Sí, esa es la, si hay algo de bueno en esta cuarentena, en esta crisis, es hacernos un poco más próximos de nuestras cocinas, ¿no? De nuestra casa, de la gente. Como me gusta mucho cocinar, entonces esto no es el problema. El problema es la limpieza Sí, después. y la cortada, la picada de Es- antes. ¿No? ¿eh? Picar todo, cortar No, todo. no, eso me da ¿Te placer. gusta? Me relaja, eso me gusta hacer, me gusta hacer. El problema es que hago una, assim, una tamanha suciera, como se dice? Muita Se sujeira ensucia na mucho, cozinha. sí, sí, se Sí, ensucia mucho. después alguien tiene que limpiar, soy yo también. Exacto. Y me gusta limpiar los platos cuando están en la mesa, ¿no? Sí. Paula, contame cómo está en Perú la situación. Creo que un poco lo mismo en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en toda América Latina, los restaurantes están pasando malos momentos, ¿no? Sí,
cuando acá se vio la cuarentena fue, me parece, el 15 de marzo, si no me Sí, equivoco. Yo arranqué un poquito antes porque justo llegaba de Argentina y ¿te acuerdas el viaje que tuvimos? Y me tuvieron que, me recomendaron ya no salir de casa porque se había dado el primer caso en Perú. sí, Entonces, cuando llego, ya yo, el 15 es la oficial, pero a diferencia del resto de países de Latinoamérica, acá se canceló todo. O sea, se cerraron restaurantes y lo único que se podía hacer delivery era bienes de primera necesidad. Esto significa, bueno, pan, verduras, frutas, abarrotes, con lo que puedes cocinar en tu casa, ¿no? Leche, sí, queso, carne, ¿no? Ningún restaurante podía llevar comida a domicilio, entonces todos estaban completamente cerrados. Esto sí, generó una bastante incertidumbre y bastante temor porque es bien complicado mantener ya un restaurante y es más complicado aún mantenerlo cuando no hay ningún tipo de ingreso, ni siquiera el delivery, ¿no? Eh, todo estaba prohibido de lo que se refiere a comidas preparadas. Entonces hemos aguantado así hasta este fin de semana, que imagínate, desde el 15 de enero hasta ahora, de marzo, perdón, hasta ahora, cuando ya se acaba de publicar ayer el protocolo sanitario que tienen que implementar los restaurantes para poder hacer delivery. Supuestamente esta semana es la semana de implementación del protocolo y los fiscalizadores te tienen que aprobar para que puedas hacer delivery barrial o takeout. porque hasta ahora entonces en Perú no se hacía delivery, Nada, en ninguna parte, en ninguna en ciudad. ninguna parte de Perú, todo cerrado. Fueron bastante drásticos porque el tema de movilización acá es complicado. Entonces, para que un restaurante funcione, el delivery, necesitas un mínimo de personal que vaya a tu restaurante y el sistema de movilización de servicio público, de autobuses, no es bueno acá. Entonces, podía generar mayor movilidad, mayor contagio. Entonces, no había un protocolo sanitario para el traslado. Entonces, para evitar grandes movilizaciones, además que creo que me dijeron una estadística que creo que Perú es el segundo país de Latinoamérica que más gasta en comida, o sea, salir a comer, o sea, se pide mucho delivery. Los Decidieron, brasileños dicen mucho para comer en Perú. creo que ustedes están en primer lugar. No sé, pero Creo que ustedes, probablemente en primer lugar de los extranjeros que comen, que gastan plata para comer en Perú, sí. porque muchos brasileños iban a Y Perú para comer. entonces, esto ha hecho que no haya nada, ¿no? Que todo se paralice y que los restaurantes estén completamente cerrados, ¿no? Se ha desarrollado, como en todos los casos, algunas irregularidades por ahí que ya no se pueden controlar, pero la mayoría de restaurantes formales, es más, casi todos los formales no han abierto sus puertas y recién ahora están comenzando a implementar posibilidades de delivery justo ahora en la mañana hablé con Micha que me estaba contando los cambios que iban a haber en su carta, takeout, ¿no? Es bastante también, se va a implementar el takeout y va a ser barrial, o sea, distrital. Por Ajá, ejemplo, no sé, si tú vives en San Isidro, que es solo los restaurantes de San Isidro van a sí, distribuir a sí, San Isidro. Es como si sí. vivieras en Centro Sao Paulo, solo Centro Sao Paulo distribuye en Ajá, Centro Sao sí, Paulo. Entonces, hasta que se vea cómo funciona esto interdistrital y no sí. se vaya entonces, en eso el gobierno ha sido bastante rápido y ha tratado por todos los medios de cerrar posibilidades de contagio
Y sí, ha afectado mucho al sector. Los restaurantes son el 4% de nuestro PBI. O sea, ha afectado mucho al sector. Y el resultado como de la transmisión del virus está cayendo. ¿Cómo está el resultado de esa No, política? todavía estamos entrando a la fase más complicada. Lo que Mm. pasa es que se ha tratado de hacer una entrada escalonada. Como nuestro sistema de salud también era bastante precario, lo que no quería el gobierno era que de pronto todo el mundo pico y no, o sea, todo colapsó. A ver, está colapsando todo, igual, pero de forma escalonada. Entonces, los contagios no son tan radicales, sino han ido incrementándose poco a poco. Parece que se va a incrementar más antes de comenzar a alcanzar el pico y bajar la curva, ¿no? Nos falta Só todavía. para explicar um pouco, não sei se os brasileiros todos, não sei se todos os brasileiros estão acompanhando a explicação dela, mas é interessante que ela conta que desde o 15 de março o governo peruano decidiu ter uma atitude radical, inclusive em relação aos restaurantes, para tentar conter a disseminação do coronavírus. Então, no Peru, desde o dia 15 de março, os restaurantes pararam as atividades, como outras atividades públicas, e inclusive delivery, entrega, take-out, quer dizer, parou, o restaurante parou totalmente Todo. lá. E ela disse que agora é que está saindo um protocolo, né, uma regulamentação de como que vai, a partir de agora, funcionar o delivery dos restaurantes. El E, delivery y el ela take-out. está nos explicando que vai começar devagar, os restaurantes vão poder servir a população do bairro e assim, pouco a pouco, se vai testar essa volta das atividades, ou seja, lá foi muito mais radical do que aqui no Brasil, do que passou em Brasília, Ajá. que al principio no se sabía lo que hacer, al final se cerraron los restaurantes en casi todo el Brasil, porque esa es una decisión que cada estado la toma, no es una decisión de la política nacional, federal del presidente. Por suerte, porque el presidente es un genocida, fascista, si dependiera de él, toda la gente estaría en la rúa todo el tiempo se matando, ¿no? Pero por suerte no depende eso no depende del presidente maluco, fascista, genocida. Un poco como Estados Unidos, ¿no? Que al final han Sí, sido los estados los que han tomado la decisión de cerrar o sí. no cerrar La las organización política actividades. es una república federativa, entonces una federación de estados. Los estados tienen autonomía para muchas cosas. Y lo que pasó es que en la mayoría de las partes se empezó, se cerraron los restaurantes, pero el delivery sigue aconteciendo, el take-out, el Ya. delivery. Si bien que para los restaurantes eso, por lo que me dije la gente, no logra ser una solución, porque el retorno financiero para los restaurantes es como unos 10 a 15% de lo que facturaban, de lo que ganaban con la operación normal. Así que para los restaurantes mantener el equipo, los funcionarios, los trabajadores, les pagando, etc., 10 a 15% de lo que facturaban es casi nada, ¿no? No, pero Pero por lo menos le sirve para poder pagarle a su staff y mantener el equipo, ¿no? sí, en realidad no, es mucho poco, porque Muy, el staff del equipo es más que el 15%, pero de toda manera se han encontrado soluciones intermedias en los estados, por ejemplo, en São Paulo, ajá. lo que se hace, se ha hecho un acuerdo con el gobierno local y los restaurantes, que los restaurantes han bajado como unos 20, creo que 25% el sueldo de los trabajadores. Ya. No más que eso, pero hay un seguro desempleo, no sé si comprendes, Ajá, sí, del sí. Estado. Entonces, que los trabajadores están pudiendo sacar el seguro desempleo, aunque no estén desempleados, para sacar una parte del seguro, los dueños de restaurantes pagan la otra parte, y así que mismo quedándose en casa, están recibiendo algo, ¿no? Pero, Eso,
Eso, Porque eso eso, es un tiempo que no se puede ser no, para siempre. es un poco lo que ha pasado acá con el gobierno. El gobierno ha Sí. dado ahí, ay, salud. Yo estoy con café. Es un poco lo que está pasando acá con el gobierno. El gobierno ha sacado leyes para que se pueda disponer de un porcentaje del fondo de pensiones privado. Ha sacado un programa que se llama Reactiva Perú, donde los restaurantes pueden acudir para pedir un préstamo que es casi en su totalidad eh, pagado por el gobierno, pero el restaurante asume una parte y así puede pagar planillas. También hay bonos extraordinarios que vienen a ser como una especie de seguro de desempleo por una única vez, pero que de cierta forma están ayudando a los trabajadores independientes, formales y a los de planilla. Pero el problema acá es que todo eso va al sector formal, ¿no? Mucho Uhum. de eso va al sector formal. Y acá la industria gastronómica está conformada por una gran mayoría de informales, ¿no? Como Sí. todas las industrias. Es una riqueza de la gastronomía peruana, comida callejeira, ¿no? No, Callejeira. no tanto la comida callejera, incluso los pequeños locales, ¿no? O sea, les cuesta formalizarse. Entonces, porque el gobierno tampoco da ningún beneficio de formalización, o sea, lo único que hace es cobrarte impuestos. Entonces, la cosa está bien compleja en ese sentido y, y muchos de los restaurantes que son formales, que cumplen con todas las regulaciones, la están luchando bastante, ¿eh? Están ahí esperando que den el pitazo inicial para poder salir. Me imagino que va a ser la próxima semana, que ya se van a poder arrancar los deliveries y el reparto de comida. Y con eso lo que muchos están pensando es poder pagar planillas, mantener a sus equipos hasta que la situación mejore. Lo que varios han hecho es recurrir no solo a vender platos de carta, sino a productos, ¿no? Por ejemplo, ayer recibía las cartas de algunos que estaban unos avances de carta que van a vender productos que ellos trabajan como panes, o sea, el pan, pero solo el pan, digamos. ¿No? Si tú quieres comprar el pan de un restaurante, lo puedes comprar porque te gusta, lo puedes comprar y te lo van a mandar a tu casa, o la salsa tal, o la base de tal aderezo, o la carne preparada para que tú la tengas en tu casa. Entonces, algunos están apostando por eso y otros en reducir su carta, ¿no? Las cartas largas ya no van a funcionar, se han reducido mucho y están apuntando a lo que te sea más fácil comer en tu casa, ¿no? Que no tengas, que tú no lo vayas a hacer en tu casa, pero que lo extrañas, lo quieres, o sea, se te antoja, ¿no? Entonces lo pides. Otros, como José del Castillo, de Isolina, está Sí. manteniendo Isolina, pero su otro restaurante, el restaurante de su mamá, donde él comienza, va a vender menú del día. Entonces, cosa que es volver al inicio. Entonces, hay mucho, es interesante porque muchos están regresando a sus platos primero para poder ofrecer, sobre todo los de alta cocina, ¿no? Los que teníamos como alta cocina. Están regresando a lo primero que ofrecían y para vender eso, ¿no? Antes de todos los avances que pudieron tener en técnicas, en desarrollo, en evolución de cocina, ¿no? A Paula está falando uma coisa para o público brasileiro que é interessante. Ela acha que muitos dos restaurantes vão tentar voltar um pouco atrás em termos de gastronomia e se aferrar aos pratos antigos, aos pratos mais clássicos, mais tradicionais, mais familiares, né, para tentar fazer essa retomada assim, um padrão mais familiar, né? Para o gosto e para o hábito do público. Né? Eu creio que é interessante que ver como isso se passará com os grandes íconos da gastronomia
peruana y de América Latina y del mundo, porque eh, hablaste, por ejemplo, de Isolina. Ajá, A mí, que es un restaurante que hace cocina familiar, ¿no? criolla, sí, Cocina claro, un criolla poco limeña. tradicional criolla de la tradición peruana. Pero los grandes íconos de la gastronomía eh, peruana, como Astrid Garçon, como Maido, como Central, é difícil imaginar, porque é uma cocina muito imaginativa, muito criativa, difícil imaginarlos haciendo algo que sea más familiar, sea más de la cocina criolla, ¿no? Para ellos será Bueno, un desafío muy grande, ¿no? bueno, mira, ahora conversaba con Micha, Mitsuharu Sumura, que es el chef de Maido. Sí. Conversábamos ahora porque le hice una entrevista en la mañana que va a salir mañana o pasado en el Trinche. Uhum. Él me hablaba de que estaban teniendo los platos en la carta, los platos más cariñosos, los más pedidos, los más criollones, que vuelve al maqui, que es con lo que comenzó, que vuelve a los inguiris, que ya habían salido de la carta. Eh, y lo curioso es que en un momento le digo, pero estás volviendo a esa comida que al principio los Nikkei, cuando salieron, te estoy hablando de hace N años, ¿no? O sea, cuando se Sí. independizan de los trabajos de las haciendas, abren fondas. O sea, en la historia de la cocina Nikkei, abren fondas criollas. Y el Nikkei cocinaba cocina criolla, el japonés cocinaba cocina criolla, porque eso era lo que podía vender en las fondas, pero poniéndoles determinados acentos japoneses a la cocina criolla. Entonces, mucha gente no sabe que mucha de la cocina Nikkei tiene mucho de cocina criolla, de cocina peruana. Entonces, tú te puedes ir a comer a un restaurante Nikkei y que te sirvan un lomo saltado o que te sirvan un arroz con pato, pero con una mirada distinta, ¿no? Lo que es muy interesante también. Entonces, es como Es regresar, un poco, sí. es Es un como poco re, hay restaurantes que son de vanguardia, por ejemplo, Mani de Elena Rizzo, con esta situación, con la solución de hacer el delivery de cocinas, también Elena Rizzo de Mani ha hecho una carta más sencilla y con algunos platillos más familiares, pero por supuesto con su intervención creativa y contemporánea, pero seguro que no es lo mismo que servir en su restaurante, no, nunca porque va a es ser lo imposible mismo. hacer un delivery con la sofisticación que tiene el restaurante cuando se come ahí. Pero es una solución que también aquí están empezando a buscarla, ¿no? Porque no tienen salida, ¿no? Pero Yo lo que creo, creo interesante sí, también es un poco pensar cómo van reagir, reaccionar los consumidores, ¿no? Porque si la crisis pasa, que creo que va a pasar, cedo, o sea, temprano o tarde, pero va a pasar, pero no va a pasar abruptamente, va poco a poco uh-huh. se normalizar la situación. Y yo me pregunto si el público va poco a poco volver a ser lo que era, con todos los defectos y con todos los vicios que tenía, o si eso podrá ayudar a que tengamos un poco más de conciencia gastronómica, ambiental, incluso cívica de la ciudad. Porque, por ejemplo, se pouco a pouco se abrem os restaurantes, você vai poder um dia dizer, agora estão todos abertos, a gente pode de novo irse todo ao mesmo tempo e ter a gente uma mesa com 10 pessoas. Provavelmente não. Vão haver regulações de hay que ter 30, 40% máximo de gente separada, não tão próxima, as mesas mais alejadas. E además yo estamos puse, por heridos, ejemplo, ¿no? Estamos ¿cómo? heridos económicamente. O sea, Sí, no todos vamos a ir a poder, no todos vamos a tener la capacidad de comer en restaurantes como lo hacíamos antes, porque hay
o sea, esta crisis también nos deja herida la cuenta de banco, porque muchos hemos perdido trabajos, la gente ya no tiene el mismo acceso que tenía antes. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? Y considerar que ojalá, en el caso de Perú, no sé cómo sucede en Brasil, eh, estamos muy acostumbrados, somos a veces muy engreídos para comer. El comensal es muy engreído para comer. Entonces quiere el lomo, quiere el pescado más blanco, quiere el erizo más fresco, quiere comer las conchas negras que ya no hay, quiere, presiona mucho el insumo, presiona mucho el producto. Sí. Y no tiene esa conciencia de uso completo del animal o de uso completo de todo lo que te ofrece la temporada, ¿no? Sí. Eso hace que el restaurante se sienta presionado y que bueno, pues te tenga que ofrecer lomo fino de res. Pero al final tenemos, o sea, con esto también viene un cambio en nosotros, ¿no? En lo que solicitamos y en lo que pedimos y en lo que vamos a querer luego, ¿no? El coronavirus, conversaba ayer con una persona, afecta más violentamente a la gente que tiene enfermedades preexistentes que son Sí. derivadas de una mala alimentación, ¿no? Entonces, es cuestión también de ver cómo nos estamos alimentando y qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que estamos consumiendo. Yo creo que como que nos ha metido un remesón, ¿no? A la industria gastronómica y a nuestros hábitos alimenticios y patrones de compra. Se ha dicho, oigan, ¿qué está pasando? ¿No? Acá hay algo malo. Y con esta tragedia ha venido la oportunidad de quizá de empezar a tomar conciencia, ¿no? Como dices, ¿no? No, sí, mi curiosidad es que el ser humano es muy resiliente, es muy resistente, es como las cucarachas, ¿no? Sí, Como las baratas. es Por verdad. ejemplo, se dice, a cada crisis de humanidad se dice, ahora la humanidad se va a acabar, pero no se acaba, es muy insistente. Sí, sí, Merecería sí. acabar, porque hace tanta tontería, hace tanta Sí. besteira la humanidad, pero no se acaba. Y lo que pasa es que cuando hay una crisis, uno se adapta, la humanidad se adapta a la crisis. Por eso yo creo que si hay reglas, por ejemplo, que ahora tienes que comer de esta forma, de esta manera, la gente, enquanto hay las reglas obrigatorias, se adaptan. A minha curiosidade é saber se, quando não há mais regras, por exemplo, se a crise passa, se há uma vacuna, né? Se tem a vacina, se há uma a contaminação é general, a gente já não se... Eu me quero curioso de saber se a gente vai volver a todos os vícios anteriores, que creio que é um pouco o que faz a humanidade. Você vai se Sí, adaptar a uma nova, porque isso seria uma oportunidade de criar novos hábitos, não? sí, Mais claro. saludáveis, mais razonáveis. Por exemplo, o que dizias tu, nos restaurantes, al princípio haverá menos gente para gastar plata em um restaurante. Os restaurantes têm que fazer coisas mais baratas, mais sencillas, pero al mesmo tempo bueníssimas, não? Sí, Vai exigir criatividade dos grandes restaurantes de fazer algo mais acessível, pero criativo, etc., etc., utilizando todos os ingredientes, como dizias tu, etc. E da parte do consumidor é um pouco o mesmo, não? Adaptar-se a lo que é possível ser oferecido. E incluso isso de um detalhe, por exemplo, em Brasil, creio que todo o mundo, há horários de pico de los restaurantes, toda a gente vai comer à mesma hora, porque é ajá, a hora que se vê toda a gente, porque é a hora que está mais... se um restaurante, ao princípio, do final da crise, não pode ter 30, mais que 30 ou 40% do espaço reservado, ocupado, por que não trabalhar todo o dia? E por que a gente não vai almoçar às 11, uma parte ao meio-dia, outra parte à 1? Os restaurantes que hoje não fazem reserva, porque têm muita procura, começam a fazer reserva de 1 em 1 hora todo o dia. E a gente começa a cenar às 4, às 5, por exemplo.
y con eso es bueno para todo, incluso para la ciudad, para el tráfico, Para el para tráfico, ¿no? el transporte, sí, porque no sale toda la gente. En Brasil sale toda la gente a las 8:30 para cenar a las 9 en los barrios más. Y hay congestionamiento por eso. ¿Por qué no ir a cenar a las 6, a las 7, a las 8, a las 9? Yo lo que, Si sea obligatorio, la gente lo hará, pero y cuando no sea más obligatorio, ¿será que volveremos al infierno del tráfico? O yo espero que vamos no, ¿no? a aprender algo, ¿no? Yo espero que aprendamos algo de esto, aprendamos que la higiene tiene que estar primero, eso es básico, que no podemos saturar insumos, que no podemos complacer tantos caprichos, que a veces no importa tanto lo superficial, sino que hayamos en esta cuarentena obligatoria que nos ha hecho estar solos con nosotros mismos a muchos y pensar, ¿no? Que no teníamos espacios de pensamiento ni de reflexión, nos ha obligado a todo eso. Yo espero que algo quede, ¿no? O sea, es este mismo hecho de cocinar, muchos han aprendido a cocinar, era increíble ver cómo ante la inexistencia de deliveries en Perú, los chefs se pusieron a cocinar, a enseñarles a cocinar a la gente en redes sociales, pero no como un entretenimiento, no, era porque nadie sabía cómo freír un huevo, o sea, no nadie, ¿no? Sino había una generación que no tenía ni idea de cómo freír un huevo o cómo hacer arroz. Entonces, este gusto por el cocinar, por comer en casa, por el alimentarte mejor en tu casa con cosas que tú conoces, con cosas que tú sabes de dónde vienen, yo creo que ojalá que quede como precedente. No creo que se pueda conservar en el día a día cuando esto pase o cuando invente la vacuna para todos. No creo que vaya a poder conservarse para todos porque lamentablemente la gente tiene que salir a trabajar, tiene que retomar sus actividades, pero sí creo que nos ha ayudado a tomar conciencia de la importancia que era, de lo importante que era cocinar en casa, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso, la nueva generación que estaba acostumbrada al delivery por aplicación, al menos acá, se ha dado cuenta de que a veces tiene que esperar, ¿no? Y que tiene que esperar a que un guiso esté listo y que tienes que esperar a que el arroz esté listo, no a que el delivery venga y a los 15 minutos te toque la puerta y tengas tu comida, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje a la fuerza, ¿no? De gente que no vivió esto nunca, quizá, ese recuerdo a nosotros, ¿no? Porque nosotros mismos que lo habíamos vivido y que habíamos vivido, bueno, en Perú, bueno, hubo una época muy complicada, hace ya 30 años, tuvimos 20 años de guerra, de conflicto interno, incluso ahorita hay algo, o sea, se sigue hablando del tema, hubo una guerra interna, hubo terrorismo 20 años, hiperinflación, desaparición de la clase media, fue desastroso. Hacíamos cola para buscar alimentos. Nuestro encierro no era porque temíamos matar al otro, nuestro encierro era porque temíamos que al salir de la casa nos explotara una bomba al costado. Y eso que muchos de nosotros estábamos en situaciones privilegiadas en la ciudad. Entonces, este encierro para mucha gente de mi generación no ha sido o sea, ha sido dramático, pero no ha sido tan, ha sido volver a vivir esa época de encierro, de estar sin luz, de estar sin agua, pero en la que tenías que sobrevivir de cierta forma, ¿no? Las nuevas generaciones no lo vivieron, no sabían lo que era comer, no sé, lentejas, menestras en tu casa 5 veces al día, estaban acostumbrados ya a ir a las cadenas de comida rápida, a agenciarse con una hamburguesa, con unas papas fritas. El mundo había ido tan rápido que habíamos perdido el control. Entonces, espero que esta experiencia tan horrible que nos ha pasado a todos, que es planetaria,
sirva para que algo bueno quede, ¿no? Algo de reflexión quede, algo de apego a lo importante que es cocinar en casa, a pasar tiempo en familia y tener un tiempo de reflexión. No sé si vamos a cambiar. Como tú dices, el ser humano es como una cucaracha. Sí, No sé si vamos a cambiar, pero si no no, cambiamos, se nos viene otra pandemia y peor, y ahí sí nos mata a todos, sí. porque eso sí estoy segura, Porque que si no cambiamos, van a seguir pasando estas cosas. no, lo que es seguro que es, lo dijiste seguro que es verdad, es que la gente que no tenía el hábito de cocinar y ha empezado a cocinar a casa, no creo que toda la gente, pero mucha gente Ujú. terá tomado el gusto, ¿no? Por hacer su propia comida. Eso será un progreso, sin duda, porque es impresionante como, y es una tendencia que en Brasil hay en los últimos años, pero yo veo que en todo el mundo es una tendencia muy grande, esta de delivery. Eh, y es horrible, ¿no? Es terrible, porque el delivery es una solución de emergencia. Vamos decir, deveria ser uma Exacto. solução de emergência. Quando uno chega a casa, não tem o que comer, está cansado do trabalho, é muito tarde, e pide uma pizza. Isso é uma coisa, não? Pero para muita gente de uma nova geração, se começou a transformar em um modo de vida, em um hábito. Ou seja, o delivery se transforma en un hábito. Es Exacto. algo que en Estados Unidos hace mucho que es algo muy, porque en Estados Unidos se come malo por tradición, se come mal por tradición. La gente, bueno, hay muchas explicaciones, pero el hecho es que en Estados Unidos el TV dinner, o sea, llegar a casa, mirar la televisión mientras comes una comida china o vietnamita o italiana, eso es un hábito, y es un hábito horroroso, ¿no? Horroroso. Mira, yo Porque hago, una pasta delivery, ¿cómo se pone una pasta delivery? Nunca será muy buena cuando llega. Y por otro lado, hacer una pasta a casa es tan rápido, es tan sencillo. Como sí, uno va a pedir un espaguete a no sé qué delivery? Se puede hacer un espaguete al burro y salvia a casa en 10 minutos, ¿no? pero Entonces, la gente, este hábito venga de gente que jamás ha cocinado. Jóvenes que jamás han cocinado y se habituaron a hacer eso. Entonces, eh, tal vez la gente que hoy es obligada a cocinar le gane gusto, le dé gusto hacerlo, ¿no? Esta es una posibilidad positiva, yo espero, sí, ¿no? yo creo que también, porque incluso yo hago mea culpa, ¿no? Los últimos meses antes de la pandemia no estuve mucho en casa, estuve trabajando, estuve moviéndome, estuve viajando, entonces, ¿qué hacía? Llegaba después de un viaje y lo último que quería era meterme a cocinar. Entonces pedía delivery para el almuerzo, pedía delivery para la cena, y sin darte cuenta, igual que esto es complicado, porque no lo pides todo por la tarjeta. Entonces al final también te das cuenta que estás gastando un montón y dices, ¿y qué pasó acá? Y dices, oh no, tengo que dejar de pedir delivery y cocinar. Entonces ese ritmo de vida que estábamos llevando sí hacía que seamos propensos a estos pedidos rápidos y a este facilismo, ¿no? No creo que que lo vayamos a dejar de lado. Creo que sí vamos a continuar con esto para que en cierta forma facilite eh, nuestra forma de vida, pero creo que vamos a ser más selectivos. Vamos a ser más selectivos y lo vamos a reservar para ocasiones especiales o de urgencia, como tú dices, ¿no? Porque independientemente de que ya, bueno, ya sabemos cocinar, ya podemos hacer arroz con huevo, ya podemos hacer pasta, independientemente de eso, no vamos a estar en capacidad monetaria, económica, para hacerlo, porque tenemos que recuperar la economía del país. Nos afecta, acá en Perú nos ha afectado mucho, a todas, o sea, desde el restaurante hasta la persona que iba a cuidar tu jardín.
nadie podía salir. Los únicos que pueden salir hasta ahora, porque la cuarentena va hasta el 10 de mayo, todavía no podemos salir. Entonces, desde el gasfitero, el jardinero, el que trabajaba en un restaurante, todos en cuarentena, salvo los servicios básicos, ¿no? Que son algunos servicios del Estado, policía, sanitarios, salud, doctores y tal. Entonces, peluquerías, tiendas, todo ha sido cerrado. O sea, nada está activo, nada está abierto desde el 15 de marzo. Entonces, ahora se ha planteado una fase de recuperación después de la cuarentena de cuatro fases de recuperación, y se han empezado a reactivar determinadas actividades económicas por fase, y de acuerdo a eso se van a ir o cerrando o abriendo más o retrasando algunas de acuerdo a los contagios también, porque esto no ha acabado. O sea, hasta que no tengamos la vacuna vamos a tener que seguir viviendo de esta forma, nos tenemos que acostumbrar, y no es que va a haber una nueva no vamos a regresar nunca a la normalidad. O sea, es lo que trato de imaginar y dimensionar, y todavía me cuesta a mí un poco, ¿no? Nunca vamos a regresar a lo que fuimos antes. Por más que querramos y lo intentemos, basta, o sea, hemos perdido confianza. Entonces, nunca vamos a ser, o sea, yo no me imagino el día ahorita en que pueda ir a un concierto. Entonces, me imagino más un restaurante, porque la separación de mesas me asegura más un lugar seguro. Pero yo ahorita no imagino la posibilidad de ir a un concierto si es que no tengo la vacuna. Entonces, todo eso es terrible, porque si te lo pones ahí a ver en macro, ya no vamos a tener la vida que teníamos antes. Y es mejor aceptarlo de una vez y tratar de acostumbrarnos y adaptarnos, como dices, a nuevas normalidades, ¿no? Y ser creativos y ser ingeniosos. Y eso va desde la cocina hasta la peluquería. O sea, pasa por todas las industrias, ¿no? Ahora no. Sí. O sea, y solo el más creativo, solo el más capaz va a poder ser, y el más cerco va a poder ser el que logre eso, ¿no? Porque al menos acá yo veo la cosa así. O sea, antes, que vivíamos en aviones prácticamente, viajábamos casi todas las semanas. O sea, yo extraño, obviamente que lo extraño, ¿no? Obviamente que extraño la emoción de irte de viaje, de conocer y tal, pero ahorita yo no me subiría a un avión. O sea, no hay forma, ¿entiendes? O sea, es bien complejo. No sé cómo está pasando, cómo lo está viendo Brasil, cómo está viendo Brasil este cambio, ¿no? Sí, Brasil tardó un poco para iniciar una política más firme, ¿no? De cuarentena, de isolamento social. Y hay el problema de que el presidente de Brasil es un genocida y quiere que la gente salga a la rua, él mismo salga a la rua y toque sobre las personas. Me muero, me muero. Sí, pero al final lo que va a pasar aquí en Brasil, estamos todavía en una curva creciente de contaminación. Hay muchos estados que están tomando medidas para que sea más duro la cuarentena, y yo creo que hay lugares que tendrán que hacer el confinamiento, ¿no? El lockdown, que se dice, en portugués se dice confinamiento, ¿no? Pero yo creo que en un año y medio, primero que lo que pasará es que habrá una contaminación cuando se llega a los 60% de la población que estuvo contaminada, no necesariamente con la doença, con el COVID, sí. pero se ya tuvo contacto con
con un 60% eso se da una seguridad mayor de que la gente se comunique, possa hacer cosas, pero al final va a haber una vacuna en un año, no sé cuánto tiempo, y volveremos a algún tipo de normalidad. Me preocupa dos cosas. Una es que los estados, los gobiernos están intentando hay muchas corrientes dentro de los gobiernos del mundo intentando de aprovecharse de eso, de la crisis, para aumentar el control sobre la población. Ya estamos en una situación muy rara, que es que estamos en estado de sitio. Sí, Y por nuestra voluntad, el gobierno dice, no salga de casa, nosotros no salimos. sí, Es terrible, es grave eso, ¿no? Que el gobierno pueda mantenernos a nosotros sin movimiento, pero es comprensible por la crisis. Pero hay muchos gobiernos en el mundo y muchas corrientes que quieren aprovecharse de eso para hacer un control muy restricto sobre las poblaciones, incluso inoculando chips de control en la piel, en el cuerpo, para saber no solo si nosotros podemos embarcar en un avión, o sea, el chip va a decir en el aeropuerto si tenemos o no el virus. Pero no solo eso, el chip va a decir todo más. Con quién sales, sí, de hablar de tus hijos, de tus deudas, de los impuestos que no pagas, de todo. sí. Eso es un peligro. Y que después de la crisis del coronavirus, si hay políticas de control de ese tipo, ellas van a quedarse. Eso es malo. Y con respecto a la gastronomía, yo creo que mucha cosa va a cambiar, pero poco a poco se podrá, de una forma un poco más inteligente, recuperar el placer de la mesa, el placer Ujú. de la convivialidad, de la convivencia con las personas. Mesmo que sea de uma forma, como eu digo, vamos a cenar a las 4 de la tarde, Claro. pero vamos a cenar con a gente que amamos, ¿no? Vamos cambiar un poco los hábitos, pero adaptar-nos à nova situação para recuperar a essência do prazer, da gastronomia e da convivialidade, né? Do contato humano que se hace em la mesa. Isso eu creio que não se perderá. Não sei exatamente como se recuperará, pero se não, não vale a pena. Se não, No, deixa que o claro. vírus, deixa que o vírus trabalhe e haga seu trabalho, não? Es Si no, no que, vale la pena. Yo creo que vamos a encontrar soluciones de mantener el placer de la comida y de la convivialidad, de la comunión de la gente, ¿no? sí, es bien complejo, ¿no? Es el Por ejemplo, compartir, comer en el restaurante con máscaras va a no ser máscara, difícil. con un huequito acá, pues, Así, la máscara y con el huequito. Pero así. sí es, ahora leía una entrevista a Andoni que le hizo María de Micheli, y Ajá. Andoni decía algo, pero ¿qué cosa? Vamos a tener que recuperar algo porque no va a ser que vayas a un restaurante y te sientas como que te van a hacer una colonoscopía, ¿me entiendes? O sea, Ujú. eso no puede pasar. Un restaurante es un lugar de placer, de interacción, de risas, ¿no? De compartir. Y no puede ser que vayas a tener que ir a un restaurante a sentirte, pues, no sé, como que estás yendo al doctor o que te están haciendo un examen médico, ¿no? Este, yo creo que vamos a lograr encontrar el equilibrio, pero también creo que esto ha significado para muchos, para mucha parte de la industria mundial que estaba deschavada, decimos deschavada acá para decir descontrolada y apuntando a todos lados para decirles, oye, mira, ¿sabes qué? Quédate un rato en tu casa y piensa, ¿no? Piensa lo que estás haciendo, piensa en tu cocina, reconecta con tu equipo, reconecta con tus ollas, con tu forma de cocinar, desde el más estrellado hasta el joven que comenzaba con grandes aspiraciones. Este, ha significado
un baño de humildad para mucha gente de la industria, incluso para nosotros. Y en cierta forma tenemos que sacar, o sea, desde donde yo lo veo, ¿no? Sacar provecho de eso porque nos ha vuelto a poner a muchos los pies sobre la tierra, ¿no? Eh, Viajábamos a veces, si te pones a pensar, por una cena y nos movíamos por una cena en otro Sí, país. O sea, no verdad. solamente contaminábamos por un ida y vuelta, ¿no? Sino que nos hacíamos daño a nosotros mismos con el trajín, ¿no? Mm, Entonces, eh, eh, creo que en eso vamos a poder, debemos reflexionar un poco y ser un poco más conscientes de qué cosa elegimos, de a dónde nos movemos, de con quién compartimos, de qué vemos, de qué proyecto abrazamos, porque el Zamacón ha sido duro, o sea, nadie lo puede negar. mm. Entonces, creo que en la medida en que cada cocinero, chef, gran cocinero, gran chef, tome contacto con todo esto, reflexiones, se ponga a pensar y tal, y abrace los nuevos cambios, yo creo que van a venir las transformaciones, ¿no? Y pueden ser para mejor, ¿no? Puede Sí. ser para mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, quiero ser optimista, quiero ser pensar que van a venir momentos mejores cuando todo esto pase y que la industria se va a fortalecer y va a crecer reconociendo sus errores, ¿no? Y desde todos, ¿ah? Hablo de periodistas, hablo de relacionistas, hablo de chefs, hablo de todos nosotros como industria. Creo que sí es momento de reconocer errores y de reflexionar qué ya no queremos hacer, ¿no? Y a dónde queremos apuntar, ¿no? Como seres humanos, como proyecto de vida, como proyecto de país también, ¿no? Sí, Ayer eh, hablaba con esta filósofa y le decía, Carissa Becerra, tú la conoces me parece, es una filósofa peruana y sí. cocinera, y le decía, vamos a volver a ser potencia gastronómica, y me decía, ya no importa cómo nos miren de fuera, sino cómo nos miramos nosotros desde dentro, porque vamos a volver a ser potencia gastronómica cuando todos comamos rico y todos tengamos que comer bien en Perú, ¿no? Y Cuando, volveremos a hacerlo, ¿no? ¿no? Cuando ya no haya anemia, cuando ya no haya gente muriéndose de hambre, eso va a significar que eres una potencia Sí, gastronómica, sí. ¿no? Bueno, tengamos la esperanza, ¿no? Siempre Bueno, queda, ¿no? Paula, nuestro tiempo se encierra. Yo quería agradecerte por tomar tu tiempo con nosotros de Brasil. No, Agradecer a gracias a Ana ustedes. Mineiro, a Síbaris, que han proporcionado este encuentro. Si quieres decir algo para despedirte, es el momento, porque vamos a encerrar. Bueno, quédense en casa. Eso es lo que quiere decir. Quédense en casa, que es la única forma en la que vamos a, si pueden, Sí, quédense en sus casas, sí. ¿no? Gracias. Aí, agora em Brasil são quase as 6 da tarde, em Peru são as 4, né? Las cuatro, Sí. sí, sí. Aqui, vamos ver se vuelve a ver, casi las 6. Hay la luna en el cielo, Ay, qué una, lindo. una bonita luna, vamos a ver. Ay, qué ¿Puede lindo mirarla? está. Sí, sí, está lindo. Ahí Yo está la ta- luna, pequeñita, ¿no? Está muy chiquita, Pequeñita, pero lindo. sí, pero la luna sí, empieza a nacer, vamos a esperar que se está haciendo un nuevo tiempo mejor, ¿no? Después de toda esa Exacto. crisis. Gracias, Entonces, Yosimar, por tu tiempo y salud. gracias, Paula. Un beso, hasta la Un próxima. beso. Chao, chao.